Estamos de regreso en Región en Diálogo, en vivo y en directo. Síganos en nuestras plataformas por YouTube, Facebook, Instagram y por supuesto también al aire por nuestra señal de cable operador TV Red, ahí en varias de nuestras señales. Partimos hablando de un tema que yo creo que, bueno, como ciudadanos que vivimos aquí en la región de Magallanes, debe ser instalado ya cada vez con más fuerza, porque vivimos yo diría que es la ciudad que vive a menos kilómetros de la Antártica que muchas de otras localidades o otros territorios del mundo, y somos una región que también suele hablar de la Antártica logísticamente siempre. Exactamente. Estamos asociados a la Antártica naturalmente, y hoy día también con un proyecto interesante que tiene una asociatividad importante también y que parte desde el INACH, por supuesto, el Instituto Antártico Chileno, pero que también participa en la Universidad de Magallanes, Ricardo. Exactamente, sí, porque la Antártica siempre se ha visto, bueno, somos una región además que tenemos el apellido, nombre Magallanes y apellido y la Antártica chilena, con Antártica chilena, pero la Antártica siempre se ha visto como un territorio lejano y reservado como solamente para científicos, de expediciones y temas de debate geopolíticos, pero hoy hay una mirada distinta con respecto a este nuevo laboratorio natural antártico, que como decías tú, Ángela, es impulsado por ANIT y ejecutado por INACH junto a universidades e instituciones científicas, y acaba de iniciar una nueva etapa con una hoja de ruta que proyecta iniciativas para fortalecer el desarrollo antártico chileno hacia el 2030. Y uno de los elementos más interesantes de este proceso es precisamente la incorporación de las ciencias sociales, las humanidades, el arte y la cultura como dimensiones fundamentales para pensar la Antártica. Así que, y para ello nos acompaña Marcelo Astorga Veloso, quien es coordinador del eje Arte y Cultura del Nodo Antártico, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa Región en Diálogo. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Sí, oye, encantados de hablar del nodo, de que trae este proyecto interesante también de proponer a Magallanes, pero sobre todo también, como bien decía Ricardo, hablar desde otra mirada, tal vez, como habitualmente hacemos, que es como del ámbito científico o del ámbito geopolítico. Partamos en general. ¿Qué es el nodo antártico y por qué esta nueva etapa que se lanzó ayer, como hablábamos fuera de micrófono, resulta tan importante para Chile, particularmente para Magallanes? Bueno, el nodo antártico es un programa, como ustedes decían, financiado por ANIT, que está localizado en distintas partes de Chile, y este es el componente antártico de este nodo de especialización. Y como nodo, la palabra remite a una red, ¿cierto? Exacto. Una red de articulación de actores, porque se entiende que el conocimiento, la ciencia, tecnología y la innovación requiere distintos actores que se ubican en el campo económico, en el campo de la universidad, incluso en el campo cultural, ¿no? Entonces ahí nosotros también estamos dando ese énfasis. Y lo que ustedes decían, claro, nosotros ayer lanzamos la hoja de ruta del proyecto NODO después de 2 años de trabajo, de diagnóstico y de consultas a más de 200 actores en varias regiones de Chile. Porque eso también es importante pensarlo, ¿no? Que Magallanes es la principal puerta de entrada a la Antártica, pero es un tema país el que estamos abordando. Trabajamos en Santiago, en Concepción, en Valdivia y también en Punta Arenas y Puerto William, consultando a científicos y también actores locales. Claro, todo un ecosistema hablando de la Antártica. Claro, efectivamente, y eso es muy interesante pensarlo, porque estamos hablando de un continente enorme, ¿cierto? O sea, tenemos el hito de la mitad de Chile aquí a 50 kilómetros, eso ya nos da una dimensión de cuánto territorio estamos hablando. Y por cierto, también reconocer cómo Chile se ha relacionado con la Antártica hace más de 100 años. Hay una historia profunda en Punta Arenas de conexión con las primeras exploraciones y también con toda la investigación científica que pasa por acá. 23 expediciones de todo el mundo pasan todos los años. Exacto. Claro. Úsanlo, digamos. Y Magallanes o Punta Arenas como centro logístico de operaciones, y ahí cabe mencionar el laboratorio INACH que está ahí en Lautaro Navarro. Y por eso la dimensión identitaria es muy interesante, porque no es solo como algo que flota en el aire, sino que tiene un espacio material, ¿cierto? Claro. O sea, hay edificios que funcionan acá en función de la Antártica, está la Universidad de Magallanes, ¿cierto? Y hay casi 100 proyectos que se realizan todos los años en la Antártica, chilenos.
Claro. ¿cierto? En 7 campos de conocimiento. Entonces, esas cifras las menciono como para que uno dimensione de qué estamos hablando en términos de la importancia que tiene para nuestro país. Y por ejemplo, el INACH es uno de las pocas direcciones nacionales que está ubicada fuera de Santiago, en el fondo. Sí, está, de hecho hoy día está de aniversario en INACH, 62 años cumple. Saludos a todos. Gracias. Ahí. Quienes hacen ahí. Sí, y efectivamente, como tú dices, llegó acá el año 2003. Pero bueno, se originó en Santiago, tiene que ver también con, cabe resaltar lo que es el sistema del Tratado Antártico, ¿cierto? Claro. O sea, estamos hablando de un continente que tiene una gobernanza, un sistema de administración que es multilateral. Y eso es muy interesante también porque uno de los ejes es la cooperación en torno a Antártica. Y eso también es algo que se transmite a nivel de los actores de distintas áreas, ¿no? Por eso hablaba de lo económico, lo cultural, ¿cierto? Y lo científico, que es el centro. Y es interesante lo que plantea respecto a la identidad, porque, claro, Magallanes tiene una historia ligada a la Antártica, y eso también nos hace como remirar y decir, chuta, tenemos que hacernos cargo también de todo el patrimonio que hay en torno a este tema, más aún, bueno, en la antesala de lo que va a ser este fin de semana, el Día de los Patrimonios, y ahí te quiero llevar un poco a que esta hoja de ruta que tú la trajiste ahí, podemos mostrarla, ¿cierto? Ya está publicada, absolutamente. Habla justamente de transformar a la Antártica en un laboratorio natural con impacto público. ¿Cómo se traduce eso en la vida cotidiana de las personas? Ya entramos de lleno al tema identitario, ¿verdad? Sí, bueno, si hablamos de temas como tradicionales que tienen que ver con la economía, por ejemplo, hay otras puertas de entrada en el mundo que están ubicadas en Australia, en Nueva Zelanda, ¿cierto? Acá en Argentina incluso. Y por ejemplo, en países que son referentes en esta materia en términos de haber incorporado a sus propias ciudades, sabemos cuánto aporta la Antártica al PIB regional. ¿Ya? Y ese es un dato, por ejemplo, que no manejamos acá, porque no hay un sistema de información que permita saber, mira, se aporta tal porcentaje, tanto nivel de empleo, y eso se requiere en términos de evidencia ser levantado. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que, por ejemplo, que hay 220 vuelos a la Antártica todos los años. Hay un sector privado muy importante, digamos, que moviliza la logística, el turismo, etcétera. Entonces, en términos de la población, ahí hay un elemento potencial de conexión con la Antártica. Sí, nosotros hemos hecho una encuesta, ahí está publicada en el Boletín Antártico Chileno número 24, también lo muestro. ¿Sí? Antártica en el corazón de la gente, así se nombra el estudio. Y vemos que, por ejemplo, hay muy poca información circulando en términos potenciales de lo que debería ser esta ciudad. La gente se siente responsable en la Antártica, pero no hay participación en actividades antárticas porque tampoco tenemos una infraestructura cultural que esté en función de Antártica. ¿Sí? Solo el 10% de la infraestructura de los 34 espacios que hay en la región se ocupa en temas antárticos. Y nosotros vemos que el potencial antártico está ahí. O sea, hay una guía, por ejemplo, que ya se hizo el 2013, que es la guía Huellas Antárticas, y se identifican más de 50 puntos acá, en Punta Arenas principalmente. El centro está lleno de locaciones donde hubo expediciones, etc. Entonces, por ejemplo, un primer llamado es a los locatarios, ¿cierto? Los locatarios de Cayo Jim, de Cayo Roca, que podrían tener una conexión antártica muy potente, o sea, no solo por turismo, sino que también por el relato identitario que se construye ahí, ¿sí? Desde los platos hasta digamos, la más cotidiana. El día miércoles estuvimos como invitadas a dos académicas de la universidad que hicieron la guía patrimonial del cementerio, y también tienen relación con expediciones antárticas, expedicionarios que habían estado. Entonces hay todo este tipo de cosas que tú señalas que yo creo que nosotros tal vez como población, quienes habitamos acá, no tenemos todavía una fuerte vinculación con la Antártica. Claro, en términos materiales, como el diario vivir, ¿no? Exacto, sí. Claro. O sea, sabemos que somos Magallanes, Antártica chilena, pero ¿qué conocemos de la Antártica? Probablemente es como... Ahora, por eso era importante quizás incorporar esas miradas ahora en la hoja de ruta. Efectivamente, hay una acción concreta que tiene que ver con una de las iniciativas de activación patrimonial, por ejemplo, de vinculación con estudiantes de la UMAC en términos de su conexión con la Antártica. Tuvimos una actividad ahí con estudiantes de psicología hace 2
lunes atrás, donde invitamos a pensar la identidad social en torno a Antártica, y hay elementos tan concretos como la expedición de Shackleton, por ejemplo, que quedó atrapada en los hielos, y se escribió a partir de eso toda una bibliografía en términos de lo que es liderazgo, ¿cierto? Lo que es la resiliencia. Entonces son contenidos disciplinares que tienen que ver con la Antártica y que pueden ser ubicados en distintas disciplinas. Por ejemplo, en psicología. Uno dice, ¿qué tiene que ver la psicología con la Antártica? Mucho. Y ahí los estudiantes, por ejemplo, recorrieron las calles, aplicaron encuestas, fueron como incorporando, podemos decir, incluso este capital que existe en la región, ¿cierto? Como de todo un saber, de una experiencia, que es importante revivirla en términos de memoria, porque la memoria también hace que cuando no hay una comunidad efectiva que se preocupe de Antártica, se pierden. Se pierden los datos, el potencial. Hay tanto que hablar en realidad. Sí. Y de ahí cómo construimos una identidad antártica respecto a lo que tú dices, cómo formamos esa identidad. Primero hay que pensar que la identidad siempre se construye, efectivamente, en algo fijo, y se construye con otros. Entonces, por eso uno de los grandes ejemplos tiene que ver con la propia ciudad. O sea, Punta Arenas tiene huellas antárticas en sus calles, ¿sí? Ya sea por el laboratorio que está ubicado ahí en Lautaro Navarro, donde llega todas las muestras, el procesamiento, hay fósiles. Paso el aviso, sábado, mañana sábado a las 3 de la tarde, Día de los Patrimonios, hay una actividad muy interesante paleontológica. Y la construcción de identidad se hace primero algo tan simple como conversar de estos temas. Lo que uno le produce cuando habla de Antártica, sin saberlo al principio, es asombro. Es asombro de decir, oye, pero ¿cómo es todo esto? 90% de hielo, ¿no? O el viento que llega a Punta Arenas tiene que ver con Antártica. ¿Sí? Que incluso elementos tan lejanos como Japón, que está el florecimiento de los árboles, ¿cierto? Que hay una tradición, tiene que ver con las corrientes marinas de Antártica. Entonces, si pensamos solo en Punta Arenas, nos damos cuenta que cuando en los meses de octubre, noviembre, hay expedicionarios, por ejemplo, de otros países, de Bulgaria, ¿cierto? Siempre andan por ahí. Claro, están recorriendo las calles, lo que quizás podemos darnos cuenta a veces cuando entran a un negocio a comprar pan, no sé, lo que sea. Estoy pensando también como Nicole Kidman, que andó así comprando acá, ¿cierto? Claro, ahí lo que nos están diciendo es que hay un interés mundial en la Antártica, y lo tenemos a 2 horas de vuelo, digamos, a 1000 kilómetros, como tú decías, es uno de los lugares más cercanos a Antártica. ¿Sí? Entonces hay algo ahí que también podemos poner en la conversación, ¿cierto? Se me olvidó traer un gorro de lana que hizo Cecilia Muñoz con un diseño de ballena. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí hay una experiencia muy bonita que tiene que ver con los artesanos en torno a Antártica. Formarse en términos de la investigación científica y ver cómo eso puede traducirse en materialidades. Claro. ¿Sí? Claro. Como distintas ropas, utensilios, inspiraciones, ¿cierto? Entonces la identidad se construye conversando. Y esta ruta, este nodo también incluye en el fondo la incorporación, como dices tú, de artistas, no sé, las personas que están trabajando en el centro cultural, o sea, en el mercado municipal, por ejemplo. Por ejemplo, claro, ahí nosotros lo que queremos es justamente potenciar, activar el circuito histórico antártico, que ya tiene ubicados ciertos puntos, pero también pueden ser más, y hacer una convocatoria a que todos los actores, porque ahí estamos hablando de actores estatales, GORE, municipios, ¿cierto? Sector privado, a que podamos pensar en conjunto cómo nos ponemos de acuerdo, digamos, para que Antártica se refleje en la ciudad, en la actividad, ¿cierto? Y ahí cuando uno empieza a conocer los datos, por ejemplo, si pensamos en el sector turístico, el movimiento de cruceros en torno a Antártica, los turistas que llegan los días domingos y no tienen dónde tomarse un café, ¿no? Así que todos lo hemos visto eso. Entonces, poner en el ojo, digamos, Antártica, en la conversación, que nos diga, oye, ¿por qué no hacemos algo? No tenemos, por ejemplo, un festival antártico en Punta Arenas, siendo que en Australia se hace. Entonces, cuando uno hace experiencias comparadas, se da cuenta, oye, aquí tenemos un enorme potencial que podemos desarrollar. Y como tú decías, claro, los artesanos han tenido mucha experiencia en los últimos años de talleres de puesta en circulación de ciertos productos muy interesantes, como decía yo, el gorrito de lana merino, ¿sí? Y eso se requiere
se requiere articular, pues, voluntades, ¿cierto? Recursos que son muy importantes y la política pública tiene que poner de lo suyo. Hay muy poco financiamiento, no hay una línea específica antártica en arte y cultura, por ejemplo. Claro. Entonces la gente que presenta proyectos compite con otros proyectos de cualquier ámbito que pueden ser muy interesantes, pero necesitamos colocar a Antártica en el Como corazón de la parte, en el fondo, claro. Claro. ¿No? Y eso parte, como tú dices, con la articulación, con tomarse los espacios. Sí. Y en esta... Yo creo que juega un rol fundamental, así lo veo, por lo menos también la educación. Yo creo Totalmente, que sí. entrar con estas temáticas a los colegios, a las generaciones, digamos, más tempranas, y hablarles de que este territorio finalmente es parte nuestra, tenemos una conexión, yo creo que es súper relevante. Ahora, el tema no solamente en los colegios, yo creo que meter el tema en los currículums universitarios es súper relevante también. Efectivamente, claro. Una de las iniciativas que se está desarrollando ahora de estas 22 tiene que ver con el Consejo Rectores, y cómo articular sistemáticamente los contenidos antárticos a nivel de todas las universidades, ¿cierto? Claro. Y ahí, por ejemplo, la misma Universidad de Magallanes, estando acá, nosotros hablábamos, por ejemplo, de economías creativas y economías del conocimiento, que cuando nosotros logramos generar una institucionalidad fuerte en torno a Antártica, podemos atraer, por ejemplo, investigadores de distintos países que quieran venir acá a estudiar a la región, ¿cierto? A vivir a la región para desempeñarse dentro de su campo intelectual, científico, académico, ¿cierto? Entonces, como tú decías, acá se requiere un esfuerzo articulado en torno a Antártica, y que pasa primero por informarnos, y yo creo que levantar la curiosidad. Por ejemplo, menciono lo que es el laboratorio nuevamente, la actividad de la mañana. Por ejemplo, saber que hay 8.000 fósiles de Antártica, donde incluso hay araucarias que se encontraron en Antártica, que tienen 100 millones de años, coihues, ¿cierto? Impresionante. O sea, en Antártica, que ahora es hielo, era antes una zona tropical, digamos, ¿no? Hace 100 millones de años. Entonces eso nos indica también de las conexiones que hay del continente con Antártica, que es una relación histórica profunda a nivel de especies, a nivel de... Entonces, eso, por ejemplo, es una invitación al fondo a sensibilizarse en la temática y de desde pronto el asombro. Claro, desde el asombro. Es una estrategia, por supuesto. Claro. Hay un dato muy, muy interesante que yo encuentro, por ejemplo, que es donde se sacó la foto de Shackleton con Pardo, esa, que está aquí en la portada. Esa se hizo en el ex Hotel Royal, que ya no existe. Y mucha gente no sabe dónde está ubicado, ¿sí? Esa foto se sacó en la calle Menéndez con O'Higgins. En la calle Menéndez, en pleno centro. Sí. Ahí funcionaba el Hotel Royal, ¿sí? Actualmente hay un pub, ¿sí? Hay un pub, claro. Sí. Claro, y lo interesante, por ejemplo, de ese lugar es que uno dice, bueno, esto es un lugar dedicado a la música. ¿Qué tiene que ver con la Antártica? Claro. Y resulta que la expedición de Shackleton se salvó porque ellos recuperaron un banjo. Una de las cosas que Shackleton decidió en términos de su liderazgo era que la expedición, digamos, cuando el barco se hundió, dijo, salvemos el banjo, porque vamos a estar no sé cuánto tiempo y necesitamos la música como refugio. Entonces, de alguna manera es como un eco, ¿no? Claro. Como esa historia ahí en ese lugar. Potenciales conexiones ahí. Tratando de conectarme donde está ubicado ya. Sí, yo lo está el Celebrity, ¿por ahí? El Celebrity, efectivamente. Celebrity. Ahí estaba. Claro, ese es Calle O'Higgins, tienes toda la razón, la calle de los restaurantes. Claro, ahí se sacó la foto, claro. Entonces hay una conexión que dice, ¿qué tiene que ver la música con Antártica? Bueno, la música fue un refugio. Claro. Fue un refugio para mantenerse vivo durante 2 años en el hielo. Tocaron 6 temas, eso se cuenta en la historia, se repetía. Además era un meteorólogo el que tenía el banjo. Sí, que había una expedición también científica dentro del Endurance. Y claro, allí por ejemplo hay una conexión potencial. Claro. La invitación en el fondo que todos tenemos que ver con Antártica finalmente. Y quizá ahí está el desafío de descubrir cuál es la conexión. ¿Sí? De cada uno. De buscarle la vuelta de rueda al... Exacto. Porque pensaba en cuántas cosas tienen lo que decías tú, Ángela, del tema de educación. Hoy día solamente hay un jardín que es Antártica, me parece que es de los jardines de la Junji, que tiene como nombre tiene Antártico. Entonces, muy interesante eso, claro. Pero no sé si hay colegios que están relacionados con... Sí, hay, claro, por ejemplo, el tema de los nombres, ¿no? Las nomenclaturas. Yo voy, por ejemplo, al caso de Pardo, ¿sí? Pardo, por ejemplo, tiene muy pocos referentes en Punta Arenas. Claro. Y también hay un
un sello educacional antártico. Continente Antártico se llama el jardín infantil. Continente Antártico. Continente Antártico se llama. Que es como que el único que asocia así como hoy día. Exacto. Sí. Sí, tiene un sello, pero los colegios, claro, no hay ningún colegio piloto pardo. Claro, muy poco, hay muy poco. Y en términos de la ciudad también, a nivel de monumentos, por ejemplo, tenemos monumentos que tienen que ir con la reclamación territorial en calle O'Higgins. Claro. Digamos, en O'Higgins, Independencia, sin embargo, por ejemplo, no tenemos un monumento del Tratado Antártico, ¿sí? Que tiene que ver con la idea de paz, ciencia y protección del medio ambiente. No existe en Punta Arenas algo así, que también es muy importante con lo que tiene que ver con los valores que transmite Antártica, ¿sí? O sea, si nosotros comprendemos lo que se está haciendo en Antártica en términos de cooperación, es un aprendizaje también para la humanidad, digamos, ¿cierto? O sea, por mencionar, la base Escudero está a 200 metros de la base rusa. Claro. Un poquito más allá está la base china, al frente está la base de Corea. Entonces es un mapa muy distinto donde ha habido cooperación más de 40 años, ¿sí? Sí, en ese territorio. Oye, Marcelo, ¿y cómo visualizan que este trabajo pueda desarrollarse no habiendo tenido tal vez como un tiempo ganado en poder avanzar, dado que hoy día sabemos también todo el esfuerzo que pone INAH y las instituciones, pero aún así todavía se veían como esfuerzos muy aislados? ¿Cómo se visualiza ahora? ¿La cultura puede cumplir un rol estratégico concretamente en la soberanía y la proyección antártica de Chile? Porque también hablamos de cumplir un rol en ese sentido a nivel país, hablándolo más como nacionalmente. Sí. ¿Podemos contribuir con eso a raíz de este trabajo también que queremos levantar? Sí, por supuesto. A nivel de lo que es la cultura y el arte, ahí es importante lo que ha hecho el nodo en términos del diagnóstico, ¿sí? O sea, el diagnóstico a veces se piensa como datos que, digamos, si no se utilizan, claro. Lo importante acá es que el diagnóstico identifica, por ejemplo, la importancia que tiene financiar el arte y la cultura en torno a Antártica. O sea, cuando nosotros observamos ¿cuántos proyectos se han financiado por el Estado de Chile? Han sido solo 160 millones de pesos en los últimos 10 años. Estamos hablando de 20 millones anuales, ¿sí? Entonces es muy poco para un país antártico. Si nosotros, por ejemplo, reconocemos que es importante el arte y la cultura en torno a la Antártica, entonces el Estado podría generar una línea específica de financiamiento. Estamos hablando de distintas disciplinas: danza, artes visuales, teatro, ¿cierto? Entonces es una de las tareas como del ámbito público. Y en el ámbito de la articulación, por supuesto que ahí se requiere también una presencia de artistas y gestores culturales en los espacios culturales de la región, ¿cierto? Hay muchas obras que se han hecho, ¿sí? Por ejemplo, ahora hubo un smoking concert el año antepasado, ¿cierto? Que a través de la música, el teatro, hizo una gira por la región, y así como esa experiencia, hay muchas otras que podrían estar permanentemente, ¿cierto? Recorriendo la región, los colegios, etcétera. Entonces, el arte y la cultura tiene que ver con sensibilizar temas. O sea, todos sabemos que ocurren cosas cuando asistimos a experiencias de sensibilidad, ¿cierto? Y cuando nos movemos en distintos lenguajes, ahí también se moviliza el conocimiento, ¿cierto? Uno accede de otra manera a lo que es Antártica a través, por ejemplo, como decíamos, del arte visual, el teatro, la danza, etcétera. Entonces, ahí yo no diría como un llamado, a veces hacemos un llamado, sí, pero creo que lo primero es valorar lo que se ha hecho en términos de la producción artística regional, nacional, ¿cierto? Y cuando digo valorar es que ahí hay algo que es necesario para el país, ¿sí? Porque a través de eso nos damos cuenta, por ejemplo, que los artesanos, ¿sí?, que generan productos, no sé, el indio pícaro, por decir algo, ¿no? Sí. Claro, que dice, que se vende la... Claro, si nosotros encontráramos los símbolos antárticos presentes en el comercio local, ¿cierto? Generamos otro modo de hacer ciudad. ¿Sí? Claro. Generamos una economía, ¿sí? Le damos valor al conocimiento que se produce en Antártica, lo conectamos a la cotidianidad. Es como ideal la imagen de los Selknam, por ejemplo. Claro. Esa está como un poco más arraigada. Y ahí, pero fíjate que, por ejemplo, que voy a lo paleontológico, el dinosaurio Rex se vende mucho más en Zona Franca, por ejemplo, que los trabajos de Judith Pardo, ¿cierto? Claro, o sea, porque no hay las poleras de Fiona que le decíamos nosotros quisiera. Claro, por ejemplo. Entonces hay una industria cultural, ¿cierto? Que no
no tiene que ver con la región, que no está conectada a la cotidianidad. Entonces ahí hay una necesidad que es un enorme potencial. ¿Te fijas? No solo por lo turístico, que es lo más evidente, sino que también por la valorización interna que tienen los habitantes de su propia región. Sí. Oye, el Centro Antártico Internacional. La infraestructura, porque en el fondo igual es... ¿Qué pasa con eso? ¿Qué rol cumple también? ¿Es gatillante también de esta...? Es importante, además, donde la ubicación, que está pensado, que está... Mira, lo primero que tengo que decir al respecto es que la encuesta que nosotros aplicamos, que es una encuesta probabilística, esto es importante decirlo, porque no es así al ojo, sino que representa a la región, 83% está de acuerdo con la construcción, apoya la construcción del Centro Antártico Internacional. Esto se aplicó en abril del año pasado. Entonces, cuando le preguntamos a la población en general, estamos hablando de jóvenes, adultos mayores, distintos sectores de Punta Arenas, incluso Puerto William, hay una conciencia de la necesidad de ese espacio. Sí. Sin embargo, es un proyecto que también ha tardado muchísimo, y aquí lo pongo como opinión personal, sí, que ha tardado muchísimo y que yo creo que requiere un apoyo, un apoyo sostenido para que se haga ese espacio. Porque vamos a lo que hemos conversado hoy día, ¿no? Estamos hablando de la principal puerta de entrada mundial a la Antártica, ¿cierto? Que no hay un espacio antártico como tal que está concebido como laboratorios, como un espacio incluso que existen muy pocos acá en Punta Arenas, donde tú te puedas ir con tu familia, por ejemplo, alojarte en un espacio techado, ¿sí? Donde vas a encontrar la cultura en torno a Antártica, la investigación, la de la que hablamos. Exacto, claro. Entonces no teníamos un espacio de esas características y es un proyecto que ya tiene más de 30 años en términos de su idea. De su idea. Y que por ejemplo, países como Nueva Zelanda, como Australia, incluso Ushuaia tiene espacio, digamos, de un museo antártico, ¿cierto? Pero Punta Arenas no lo tiene. No lo tiene. Entonces, todo el rato lo que identificamos hay una necesidad que tiene el apoyo de la población, ¿cierto? Y que el Estado tiene que cumplir su rol. Y ahí también lo digo yo, así como a nivel personal. No, claro. No, sí. Hay ambas miradas. Sí, al final del programa hice las opiniones vertidas en este programa, así que no te preocupes, son a título personal. Sí. Así que no, pero igual encuentro que de repente el gasto en este tipo, o sea, más que inversión, claro. En el fondo hay que cambiar el término de repente. Exacto. Por eso es interesante la experiencia internacional, porque cuando se construye hace más de 30 años en Nueva Zelanda, en Australia, centros de estas características, lo que hacen es movilizar la economía también. Claro. Empleos, turismo, ¿cierto? Actividad económica. Entonces, eso también es muy relevante. Si nosotros tuviéramos el Calla, que ha ubicado justamente acá en el sector norte, podríamos tener todo un nodo, ¿sí? Un nodo económico, cultural, que sería un referente en el continente, ¿cierto? Porque es una inversión importante, pero fíjense ustedes que es menos que 4 estaciones de metro de Santiago. Claro. Esa es la proporción hablando. Claro, se hacen estaciones de metro en Santiago y se hacen a veces con planificaciones muy cortas, y acá más de 30 años que está postergado un proyecto de esta característica. Es que bueno, lo conversamos la vez con el Subdere, que igual el cambio de metodologías sociales que no vean la inversión por la cantidad de habitantes que tiene una zona, sino que por la importancia que tiene para la región. O si no, acá no podríamos pavimentar ni hacer absolutamente nada. No estaríamos haciendo un programa acá. Claro. Entonces hay que es importante verlo como un pensamiento estratégico. Y no a corto plazo, sino que a largo plazo. Y lo que, hemos conversado varias veces, que no se dejan de hacer casas porque tú tengas proyectos en otro lado, sino que hay distintas fuentes de financiamiento que tiene el Estado para hacer estas cosas. Pero es importante, como lo ha puesto Marcelo aquí sobre la mesa, el tener evidencia de un trabajo serio, fundamentado, que hoy día a través de este nodo antártico se está poniendo en valor esta hoja de ruta. Les invitamos a revisarla, me imagino que están las plataformas del INACH. Nodoantártico.cl y el Nodo Antártico. Y INACH.cl, que son las dos páginas web que están conectadas. Sí, así que revisen, vean también cómo también se está impulsando esta temática, que nosotros queremos apoyar también.
también en el rol de nuestra institución pública y como participantes también colaboradores del NOVO. Sí, de hecho ya hemos tenido un par de reuniones ahí con las colegas de comunicaciones de INACH, que seguramente también vamos a invitarlas a ocupar este espacio. También, o sea, por supuesto. Como canal, además de universidad, más que él para dar a conocer este trabajo. Estaba viendo un poco el currículum. Sí. Que tú eres tienes formación de contador auditor igual. También, sí, son Claro, cosas de la vida, una trayectoria. Habría que hacer un programa especial de eso. Por eso estaba viendo así como que se maneja en distintos ámbitos de materia, sí. Ya, pues, Ciencias Marcelo. sociales. No, y en sociólogo, ¿verdad? Sociólogo, Ya, doctor en pues. ciencias sociales, claro. Sí, salud mental también, humanidades. Oye, buenísimo. Temas que llama la sociedad. La sociedad llama a distintos temas. No, Oye, muchas Marcelo, gracias, Marcelo. agradecidos por haber estado acá, tenerte Un gusto. y contar también con este relato que es súper relevante. La verdad es que no siempre se hable, como tú dices, hay que llenar los espacios con esta conversación para poder ir aquilatando como nuestra identidad. Así es que Exactamente, sí. gracias. Pues la Antártica ya no puede entenderse únicamente como un territorio Sí. distante, tenemos que familiarizarla con nuestra identidad. Una Antártica más cercana para todos nosotros. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Gracias y bueno, todo el éxito para lo que viene también en el NOVO. Muy bien. Y para la actividad que van a tener mañana. Mañana sábado, claro, ahí en Eso, el laboratorio aprovecha de de INACH. anunciarla. Exacto. Ya. Y también el domingo hay otras actividades de INACH ahí. Bueno, en la Ok. página web ahí pueden Y en revisar. lospatrimonios.cl pueden revisar Sí, y en la todas las página del actividades. INACH también. Sí. Bien, 10:40, hoy se nos pasó volando el tiempo. Habíamos dicho, no, 20 20 minutos. minutos, es mucho, no, nada se hace, pero cortísimo. Pausa, volvemos hablando de más temas de patrimonio. De patrimonio.